¿Alguna vez te has preguntado cómo esa inocente cucharadita de azúcar en tu café de la mañana recorrió el camino desde un alto tallo verde en un campo tropical hasta los cristales blancos e impecables que se disuelven en tu taza? ¿Y si te dijera que ese viaje implica maquinaria lo bastante potente como para triturar árboles enteros, temperaturas más altas que el agua hirviendo, pero bajo condiciones de vacío, y cámaras giratorias que alcanzan miles de revoluciones por minuto? Cada año se extraen más de 180 millones de toneladas de azúcar a partir de la caña en instalaciones tan enormes que son capaces de consumir, en un solo día, la cosecha de miles de hectáreas. Estos gigantes industriales operan a una escala tan colosal que un solo ingenio azucarero moderno puede procesar, en una sola hora, suficiente caña como para llenar una piscina olímpica con jugo puro. Pero aquí viene la parte realmente sorprendente. Las fábricas más avanzadas logran todo esto mientras generan su propia electricidad. Convierten en productos valiosos lo que antes se consideraba desecho y funcionan casi como un sistema de ciclo cerrado. Bienvenido al mundo extraordinario de la producción industrial de azúcar, donde la abundancia agrícola se encuentra con la ingeniería de vanguardia para crear uno de los ingredientes más queridos por la humanidad. Nuestro viaje comienza en inmensas extensiones de campos de caña de azúcar de color verde esmeralda, que se extienden hasta el horizonte como un océano interminable de hierba vertical. No se trata de plantas comunes. Los tallos de caña pueden alcanzar hasta unos 15 pies de altura, es decir, alrededor de 4,5 metros, y sus gruesos entrenudos almacenan preciosas moléculas de sacarosa, que evolucionaron como reserva de energía de la planta. Pero aquí está el detalle crucial. Desde el momento en que se corta un tallo, comienza a correr un reloj invisible. La sacarosa del interior empieza a transformarse en azúcares simples, perdiendo calidad con cada hora que pasa. Este conteo regresivo biológico condiciona cada decisión en el proceso industrial que viene después. El cultivo moderno de caña de azúcar se ha convertido en una operación agrícola cuidadosamente coreografiada. Los campos se plantan siguiendo ciclos meticulosamente planificados, garantizando un suministro continuo durante la campaña de cosecha, que puede durar de 6 a 8 meses. Sistemas avanzados guiados por GPS cartografían cada hectárea, registran la madurez del cultivo y optimizan los calendarios de corte hasta el nivel de pequeñas secciones de campo. Cuando el contenido de azúcar alcanza su punto máximo, normalmente entre un 16 y un 20% del peso del tallo, comienza la cosecha mecanizada. En ese momento, entran en escena las cosechadoras de caña, máquinas imponentes que parecen una mezcla entre una cosechadora de granos y un vehículo sacado de una película de 1900 ciencia ficción. Estas bestias de metal, que pueden pesar hasta unas 20 toneladas y medir lo que mide un autobús, avanzan por los campos con precisión metódica. Aquí es donde la ingeniería se une al arte agrícola. Cuchillas rotatorias en la parte frontal cortan la caña a ras del suelo, mientras que otra serie de cuchillas separa las hojas de la parte superior. En un movimiento continuo, los tallos son alimentados hacia mecanismos internos que los trocean en secciones de aproximadamente 14 pulgadas de longitud, es decir, unos 35 centímetros. La capacidad de cosecha es sencillamente asombrosa. Una sola cosechadora moderna puede procesar entre 60 y 100 toneladas de caña por hora, trabajando las 24 horas del día durante el pico de la zafra. Eso equivale, aproximadamente, al peso de unos 50 automóviles cada 60 minutos, cortados, limpiados y picados de manera automática. Bancadas de potentes ventiladores crean túneles de viento artificial dentro de la máquina, expulsando hojas y residuos ligeros, mientras que los trozos de caña, más pesados,
caen en tolvas de recolección. Algunos modelos avanzados cuentan con sensores de altura guiados por láser que ajustan automáticamente las cuchillas de corte, asegurando una recuperación óptima del tallo y evitando a la vez la contaminación con tierra. Pero la cosecha es solo el comienzo de una carrera cuidadosamente orquestada contra la bioquímica. ¿Recuerdas el conteo regresivo biológico? Una vez cortada, la caña comienza a deteriorarse de inmediato. Las normas de la industria exigen que la caña cosechada llegue a la fábrica en menos de 24 horas, y lo ideal es que lo haga mucho antes. Cada hora de retraso puede costar hasta un 1% de pérdida en la recuperación de azúcar, lo que se traduce en millones de dólares en ingresos perdidos para una operación de gran tamaño. Esa urgencia ha dado lugar a sofisticadas redes logísticas, flotas de camiones especiales, algunos capaces de transportar hasta unas 30 toneladas de caña en un solo viaje, forman convoyes continuos entre los campos y las puertas del ingenio. Sistemas de rastreo por GPS monitorizan cada vehículo, optimizan las rutas y coordinan las llegadas para evitar cuellos de botella. La comunicación por radio mantiene sincronizados a los equipos de cosecha con las operaciones del molino, ajustando la velocidad de corte para que coincida con la capacidad de procesamiento. Es una coreografía agrícola a escala industrial, donde el tiempo no es solo importante, lo es absolutamente todo. Cuando los camiones cruzan las puertas de la fábrica, entran en un reino de precisión industrial. Primera parada, la báscula, donde cada carga se pesa con exactitud de kilogramo. Pero los ingenios modernos no se limitan a medir el peso. De inmediato extraen muestras del corazón de la carga mediante sondas hidráulicas que penetran profundamente en la caña. Esas muestras viajan con urgencia a los laboratorios del propio ingenio, donde analizadores automáticos determinan en cuestión de minutos el contenido de azúcar, el nivel de fibra y las impurezas. Estos datos definen el pago a los productores y permiten ajustar en tiempo real los parámetros de operación de la fábrica. Las cargas aceptadas llegan a enormes estaciones de recepción donde plataformas hidráulicas inclinan camiones completos, haciendo que toneladas de caña caigan sobre cintas transportadoras en movimiento. La escala aquí desafía la intuición. Un gran ingenio puede recibir del orden de 10.000 toneladas de caña al día, lo que significa que el área de recepción debe manejar en torno a unas 7 toneladas cada minuto cuando la planta funciona a plena capacidad. Grúas con enormes garfios, auténticas garras capaces de levantar varias toneladas por ciclo, gestionan los patios de acopio, moviendo la caña almacenada para asegurar que lo primero que entra sea lo primero que se procese. Antes de iniciar el procesamiento, la caña debe limpiarse con sumo cuidado. Potentes chorros de agua en grandes tambores lavadores giratorios eliminan tierra, piedras, arena y los restos de hojas. No se trata solo de limpieza. El suelo y los cuerpos extraños podrían dañar el delicado equipo de trituración en las etapas siguientes y contaminar el producto final. El agua de lavado, a su vez, se integra en la lógica de residuo cero. Se filtra y se recircula de manera continua a lo largo de cada turno. A continuación, separadores electromagnéticos inspeccionan la caña limpia, detectando y retirando cualquier resto metálico que se haya mezclado durante la cosecha. Trozos de alambre de cerca, piezas de maquinaria u otros fragmentos de equipo agrícola. Los sistemas de transporte organizan entonces la caña en corrientes continuas y uniformemente distribuidas que se dirigen al corazón del ingenio, la estación de molienda. Aquí alcanzamos el verdadero inicio de la transformación. La caña preparada entra en una serie de enormes rodillos conocidos como molinos. Y cuando decimos enormes, hablamos de cilindros de acero macizo que pueden pesar hasta unas 30 toneladas cada uno y medir varios pies de diámetro.
Estos molinos se disponen en tándem, normalmente en trenes de 4 a 7 unidades, cada una aplicando una presión mayor que la anterior. Es aquí donde la ingeniería se vuelve extraordinaria. El primer molino utiliza pesados rodillos estriados que giran en direcciones opuestas, arrastrando la caña a través de rendijas apenas un poco más anchas que una pulgada, es decir, unos 2,5 centímetros, mientras ejercen presiones superiores a unas 250 toneladas por metro cuadrado. Es el equivalente a apilar alrededor de 50 elefantes sobre cada metro cuadrado de fibra de caña. Los tallos se trituran, se desgarran y se comprimen, liberando un jugo verde y dulce que se filtra por rejillas perforadas situadas debajo. Sin embargo, para extraer hasta la última gota del valioso azúcar, hace falta algo más que presión mecánica. Entre cada tren de molinos, la fibra triturada, llamada a partir de este punto bagazo, se rocía con agua caliente o jugo diluido en un proceso conocido como imbibición. Este sistema de extracción a contracorriente funciona como una especie de ósmosis inversa, arrastrando el azúcar residual de la fibra mediante una serie de etapas de dilución. Para cuando el bagazo abandona el último molino, la eficiencia de extracción suele superar el 96%, lo que significa que menos de un 4% del azúcar original permanece en la fibra agotada. El jugo recogido de todos los molinos se combina y se filtra, mientras que con ese bagazo restante ocurre algo notable. ¿Qué pasa con las varias toneladas de fibra triturada que salen de los molinos cada hora? En instalaciones antiguas se solía simplemente quemar o desechar. Las fábricas modernas, en cambio, han convertido ese subproducto en su principal fuente de energía, creando uno de los sistemas de ciclo cerrado más elegantes de la industria. El bagazo sale del último molino con una humedad de aproximadamente un 50%. Todavía húmedo, pero ya no goteando. Cintas transportadoras llevan ese material fibroso directamente a calderas gigantes, donde se utiliza como combustible. Aquí es donde la eficiencia resulta impresionante. Al quemar el bagazo, se genera vapor de alta presión que impulsa turbinas productoras de electricidad. Esa electricidad alimenta toda la planta: molinos, bombas, centrífugas, cintas, iluminación, absolutamente todo. Pero no termina ahí. Después de accionar las turbinas, el vapor de escape, ahora a menor presión, aporta el calor necesario para las etapas de evaporación y cristalización que vienen después. Los grandes ingenios modernos no solo logran la autosuficiencia energética, sino que además generan excedentes de electricidad que se venden a las redes eléctricas regionales. Una planta que procesa del orden de 10.000 toneladas de caña al día puede exportar de manera continua entre unos 20 y unos 40 megavatios, suficiente para alimentar una pequeña ciudad. ¿Y la huella de carbono? Prácticamente neutra, porque el dióxido de carbono liberado en la combustión fue capturado de la atmósfera por la caña durante su crecimiento hace apenas unos años. Es energía renovable a escala industrial, escondida a plena vista en la producción de azúcar. Mientras tanto, el jugo extraído, que ahora fluye a razón de miles de galones por hora, enfrenta su propia transformación. El jugo bruto de caña está lejos de ser puro. Contiene sólidos en suspensión, restos vegetales, ceras, gomas, proteínas y diversos compuestos orgánicos que interferirían con la cristalización. El proceso de clarificación elimina estas impurezas mediante una combinación de química y física. Primero el jugo se calienta hasta alrededor de unos 105 grados Celsius, mientras se añade con cuidado cal apagada, es decir, hidróxido de calcio. Esto eleva el pH y hace que muchas impurezas se aglutinen y formen coágulos.
El jugo caliente y encalado pasa entonces a enormes tanques de sedimentación llamados clarificadores, recipientes cilíndricos de entre unos 15 y unos 20 metros de diámetro, donde la gravedad hace la mayor parte del trabajo. A lo largo de varias horas, las partículas en suspensión se hunden hasta el fondo formando lodos, mientras que el jugo clarificado se eleva y desborda por la parte superior. Y esos lodos tampoco se desperdician. Se envían a filtros de vacío o prensas de filtración que recuperan el azúcar residual y lo devuelven al proceso, mientras que la torta sólida, rica en fosfatos y materia orgánica, se convierte en un fertilizante agrícola valioso. Una vez más, nada se desperdicia. El jugo clarificado sale con un tono dorado y translúcido y contiene aproximadamente un 15% de azúcar disuelto en agua. Pero la cristalización requiere concentraciones mucho más altas. Aquí es donde entra en juego la evaporación. Hay que eliminar una enorme cantidad de agua. El desafío es que hervir agua consume muchísima energía. La solución representa uno de los inventos más ingeniosos de la ingeniería química: el evaporador de múltiple efecto. Imagina una serie de 5 o 6 enormes recipientes, llamados efectos, cada uno operando a una presión y temperatura más bajas que el anterior. El jugo clarificado entra en el primer efecto, donde el vapor de caldera lo lleva a ebullición. El vapor de agua que se genera no se libera a la atmósfera. En vez de eso, se dirige al segundo efecto, que opera bajo un vacío parcial, a menor presión. Allí, ese vapor actúa como medio de calentamiento, hirviendo más agua del jugo a una temperatura más baja. Esta cascada continúa a través de los efectos sucesivos, cada uno reutilizando la energía térmica del paso anterior. La eficiencia es notable. Una sola unidad de vapor fresco puede evaporar de 4 a 6 unidades de agua gracias a esta reutilización secuencial del calor. La concentración del jugo se eleva desde alrededor de un 15% hasta aproximadamente un 65% de azúcar, transformándose de un líquido fino en un jarabe espeso y viscoso. El color se intensifica hasta un ámbar profundo mientras el proceso avanza hacia la cristalización. Ahora llegamos a la transformación casi mágica, en la que el azúcar disuelto se convierte en cristales sólidos. Esto ocurre en las llamadas tachos al vacío, enormes recipientes capaces de contener entre unas 40 y unas 70 toneladas de jarabe hirviendo bajo condiciones de vacío, cuidadosamente controladas. ¿Y por qué es tan importante el vacío? A presión atmosférica, un jarabe con alrededor de un 65% de azúcar tendría que hervir a temperaturas tan altas que el azúcar se caramelizaría y se degradaría. Al reducir la presión, el punto de ebullición baja a un rango de aproximadamente 70 a 80 grados Celsius, lo bastante alto como para permitir una rápida evaporación, pero lo suficientemente bajo como para preservar la calidad del azúcar. El tachero, o maestro de panificación, a menudo considerado el puesto más especializado dentro de la fábrica, controla aquí una delicada danza de temperatura, presión y crecimiento cristalino. El proceso comienza con la incorporación de cristales semilla, diminutas partículas de azúcar que se introducen en el jarabe sobresaturado. Esas semillas se convierten en puntos de nucleación a los que se adhieren las moléculas de azúcar disueltas, creciendo capa tras capa hasta formar cristales más grandes. Durante un periodo de entre 4 y 6 horas, el operador sigue alimentando el sistema con más jarabe, manteniendo al mismo tiempo niveles de sobresaturación muy precisos. Si se alimenta demasiado rápido, los cristales crecen de forma irregular. Si se hace demasiado lento, la producción se resiente. El objetivo es lograr una distribución uniforme de tamaño de cristal, normalmente alrededor de medio milímetro.
lo que maximiza tanto el rendimiento como la calidad. Los operarios más experimentados son capaces de leer la masa en ebullición a través de pequeños visores, juzgando la evolución de los cristales por su aspecto y por la forma en que se mueven. Cuando el crecimiento alcanza el tamaño óptimo, la mezcla espesa, ahora llamada masa cocida o masecuite, que contiene alrededor de un 55% de cristales suspendidos en la llamada miel madre, se descarga hacia tanques receptores situados debajo. Esa masecuite contiene tanto valiosos cristales de azúcar como melaza, el líquido oscuro y viscoso que queda después de la cristalización. La separación se realiza en centrífugas de alta velocidad, primas industriales de la lavadora doméstica, pero que operan a intensidades mucho mayores. Imagina cestas cilíndricas perforadas con miles de pequeños orificios, revestidas con finas mallas metálicas, girando a velocidades comprendidas entre unas 1200 y unas 1800 revoluciones por minuto. La fuerza centrífuga resultante, que puede alcanzar el equivalente de alrededor de unas 1500 veces la gravedad terrestre, empuja la melaza líquida hacia afuera a través de las aberturas, mientras que los cristales permanecen atrapados en el interior. La melaza separada fluye hacia sistemas de recolección para su posterior procesamiento o venta, mientras que los cristales de azúcar, aún húmedos, reciben una pulverización final de agua para eliminar la película que queda adherida a su superficie. Las centrífugas continuas modernas pueden procesar varias toneladas por hora, controlando automáticamente el caudal de alimentación, el tiempo de giro y el volumen de agua de lavado. El azúcar crudo resultante alcanza alrededor de un 99% de pureza, aunque todavía conserva un tono dorado claro debido a la fina capa de melaza. Para muchos usos, la calidad del azúcar crudo es suficiente. Pero para producir el azúcar blanco brillante que conoces, hace falta un tratamiento adicional. Los cristales crudos se disuelven de nuevo en agua, formando una solución concentrada que se somete a una nueva clarificación y decoloración. Carbón activado o resinas de intercambio iónico eliminan las últimas trazas de compuestos coloreados, proteínas y minerales. Este licor purificado atraviesa después otro ciclo de evaporación y cristalización. En esencia, se repiten las etapas de tacho al vacío y centrífuga, pero partiendo de una materia prima mucho más limpia. Los cristales de azúcar refinado resultantes alcanzan una pureza de sacarosa de alrededor de un 99,9%, absolutamente incoloros y de flujo libre. Incluso después de la centrifugación, los cristales retienen aproximadamente un 1% de humedad. Para un almacenamiento y manipulación adecuados, este nivel debe reducirse por debajo de aproximadamente un 0,03%. Los cristales pasan entonces por secadores rotatorios o secadores de lecho fluidizado, donde una corriente de aire caliente evapora el agua restante, mientras el movimiento constante evita que se aglutinen. Tamices vibratorios clasifican después el azúcar seco según el tamaño de los cristales. Los cristales demasiado grandes se muelen y se vuelven a tamizar. Los demasiado pequeños pueden disolverse de nuevo y reciclarse al proceso. Los cristales de tamaño perfecto se dirigen a grandes silos de almacenamiento, algunos con capacidad para varios miles de toneladas, donde esperan a ser envasados. Las líneas modernas de envasado representan la automatización en su máxima expresión. El azúcar refinado fluye desde los silos hacia sistemas de pesaje de precisión que dosifican cantidades exactas. 1 kilogramo, 5 kilogramos, 50 kilogramos, según lo demande el mercado. Básculas electrónicas compensan las variaciones en el flujo de cristales, garantizando que cada envase cumpla las especificaciones legales de peso. A gran velocidad, las máquinas forman sacos a partir de bobinas de material de empaque, los llenan con azúcar
y lo sellan en una operación continua que puede superar los 60 sacos por minuto en presentaciones para el consumidor final. Paletizadores robóticos apilan los sacos terminados en patrones precisos sobre paletas de madera y los envuelven para su envío. Una sola línea de envasado puede producir del orden de 150 toneladas de azúcar, empacado durante un turno de 12 horas. El azúcar a granel destinado a clientes industriales sigue otros caminos. Sistemas de carga. Neumática llenan camiones o vagones especiales con entre unas 30 y unas 50 toneladas de azúcar suelto, mientras que grandes sacos especiales de calidad alimentaria sirven a clientes que necesitan cantidades intermedias. ¿Recuerdas cuando hablamos del bagazo como fuente de energía? Eso es solo una pieza del rompecabezas de residuo cero que están armando los ingenios modernos. La melaza, procedente de las centrífugas, se convierte en materia prima para la producción de etanol, para la destilación de ron, para suplementos en la alimentación animal o para procesos de fermentación industrial que generan desde ácido cítrico hasta determinados antibióticos. El lodo filtrado de la clarificación del jugo, rico en fosfatos, calcio y materia orgánica, vuelve a los cañaverales como fertilizante orgánico, reduciendo la necesidad de fertilizantes químicos. Incluso la ceniza resultante de la combustión del bagazo encuentra aplicación como aditivo en el cemento o como enmienda para suelos. Algunas instalaciones pioneras han llevado la circularidad aún más lejos, transformando el bagazo en materiales de empaque biodegradables, en productos de papel o incluso en tableros de construcción. La investigación continúa explorando formas de extraer compuestos de alto valor de la melaza antes de la fermentación, con el potencial de producir desde biodiesel hasta diversas sustancias bioquímicas. El agua utilizada a lo largo de todo el proceso se trata y se recicla. Los ingenios modernos operan con tasas de consumo de agua que representan solo una fracción de las que tenían las plantas antiguas. Algunos se acercan a auténticos sistemas de circuito cerrado, en los que el único agua que abandona la fábrica es la que queda contenida en los productos o la que se pierde por evaporación. Si damos un paso atrás y miramos la escala global, las cifras son igualmente impresionantes. Solo Brasil produce cada año más de 40 millones de toneladas de azúcar a partir de alrededor de 9 millones de hectáreas de caña. La India rivaliza con esos niveles de producción. Junto con Tailandia, China y otros grandes productores, la producción mundial de azúcar a partir de caña supera los 180 millones de toneladas anuales. En términos prácticos, esto no representa solo un volumen agrícola gigantesco, sino también un procesamiento industrial a una escala abrumadora. Los ingenios más grandes procesan, en temporada alta, entre unas 15 y unas 20.000 toneladas de caña por día, operando de forma continua las 24 horas del día durante meses. Estas instalaciones emplean directamente a miles de personas y sostienen los medios de vida de decenas de miles de familias campesinas y negocios auxiliares. La complejidad de la ingeniería rivaliza con la de cualquier otra industria pesada. En un ingenio azucarero convergen la ciencia agrícola, la ingeniería mecánica, la ingeniería química, el control de procesos, la microbiología y la logística, todas alineadas con un mismo objetivo: extraer la dulzura de la forma más eficiente posible. Y ahí lo tienes. El extraordinario viaje desde los altos tallos verdes que se mecen en campos tropicales hasta los cristales blancos impecables que endulzan tu café de la mañana. Hemos visto gigantes mecánicos cosechando a escala industrial, sistemas de trituración que aplican cientos de toneladas de presión, calderas que convierten residuos agrícolas en megavatios de electricidad, tachos al vacío en los que crecen miles de millones de cristales perfectos y centrífugas que giran con fuerzas que aplastarían a un ser humano. La producción moderna de azúcar
es un ejemplo de excelencia manufacturera, aprovechamiento casi total de la materia prima, autosuficiencia energética, coproductos valiosos en cada corriente de residuos y una automatización que garantiza calidad constante mientras se procesan auténticas montañas de material. Es la abundancia agrícola encontrándose con la precisión industrial, impulsada por el propio cultivo que se procesa, para crear uno de los ingredientes más ubicuos de la humanidad y al mismo tiempo un modelo de práctica industrial sostenible. La próxima vez que remuevas azúcar en tu té o des un mordisco a algo dulce, recuerda la maquinaria colosal, la química intrincada, la ingeniería de precisión y los miles de trabajadores que, día y noche, transforman una hierba fibrosa y dura en esos pequeños cristales perfectos. Desde el campo, pasando por la fábrica, hasta llegar a tu mesa, se trata de una sinfonía industrial que se interpreta a diario en las regiones tropicales de todo el mundo. Si has disfrutado descubriendo la complejidad oculta detrás de este ingrediente cotidiano, suscríbete a nuestro canal para más exploraciones dentro de las gigantescas fábricas que producen los productos que usamos cada día. ¿Tienes preguntas sobre el proceso? Déjalas en los comentarios. Y recuerda, detrás de cada placer sencillo se esconde una extraordinaria creatividad humana y una impresionante potencia industrial. Hasta la próxima, y sigue preguntándote cómo se fabrica el mundo que te rodea.